Lo que vemos en los evangelios en cuanto a la actitud de Jesús al templo es prácticamente el incidente que tomó lugar cuando Jesús visita Jerusalén. Jesús llega a Jerusalén, entra al templo y se da cuenta que el área de los gentiles estaba contaminada con estos mercaderes que vendían animales y cambiaban dinero. Así que, en primer lugar, lo que Jesús realmente hace es limpiar el templo, no destruirlo, ¿verdad? Y la razón por la cual lo limpia es porque los gentiles no tenían acceso a su área del templo que estaba designada para la adoración. Eso ya deja ver que Jesús tenía una preocupación por los gentiles también, no solamente por su pueblo judío. Y en segundo lugar, deja ver que Jesús tenía una actitud positiva hacia el templo, porque no destruyó el área de los gentiles, sino que la limpió para que pudieran orar ahí los gentiles. El otro elemento que se encuentra en el texto que apunta hacia una actitud positiva al templo es lo que Jesús dice. Jesús le dice a su audiencia que este es el templo de mi Padre. ¿Verdad? No está diciendo este templo no es válido o este templo no pertenece a mi Padre. Jesús le llama el templo de mi Padre. Así que eso refleja como una afirmación de que este templo sí era el templo de su Padre. Ahora bien, lo que Jesús profetiza es que el templo se va a destruir y cuando eso pase, Él lo va a reconstruir en 3 días. Así que durante su ministerio terrenal, el templo puede funcionar, pero después de su resurrección, Él es ahora el lugar de encuentro con la gloria de Dios. Ahí encontramos a Dios mismo en su cuerpo, que es el templo de Dios. Así que hay una actitud positiva, me parece, que concluye con la destrucción del templo. Y con su resurrección, ahora vemos a Jesús como el templo de Dios. Y en cuanto a las ideas contemporáneas, lo que vemos en Pablo es que ese cuerpo de Cristo es la iglesia misma. Y por lo tanto, nosotros somos portadoras de la gloria de Dios, tanto individualmente como colectivamente. Por supuesto que ha habido un énfasis y nuevamente permítame ponerles un ejemplo de Guatemala porque es el ejemplo que más conozco. Aquí en Guatemala, desde hace unas 2 o 3 décadas, ha habido una tendencia a construir megatemplos y tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Templos que pueden albergar 10,000 personas, 20,000 personas, 30,000 personas. Y es una tendencia no originaria de Guatemala, de hecho surge en los Estados Unidos. Y más antes que en Estados Unidos era una tendencia del catolicismo romano. Las grandes iglesias europeas son iglesias católico-romanas. Si ustedes han escuchado de la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Pedro en el Vaticano es una mega iglesia que en el siglo XVI estaban construyendo. Iba a ser la iglesia más grande. Así que esa tendencia a construir templos faraónicos es una tendencia que viene del catolicismo, curiosamente, y luego se ha popularizado en América Latina por la influencia que tenemos de los Estados Unidos. Ahora bien, esa tendencia no la vemos en la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántas veces ven ustedes al apóstol Pablo juntando fondos para construir un templo? No hay ninguna ocasión. La única ocasión en la que Pablo junta fondos es para los pobres de Jerusalén. Durante su tercer viaje misionero, la iglesia en Jerusalén estaba sufriendo pobreza extrema, así que Pablo va a las áreas gentiles a recolectar dinero para los pobres de Jerusalén. Por supuesto que es importante tener lugares apropiados para adorar al Señor. No quiero decir que debemos abandonar los templos y dejarlos vacíos. Es muy importante que haya un lugar donde podamos reunirnos, leer la Biblia, un lugar adecuado para adorar al Señor también. Pero si el centro de atención de la iglesia es el templo todo el tiempo y la construcción del templo, entonces ya el foco ya no es Jesús, sino es la construcción y tenemos que tener también cuidado con esto.